Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy es el encuentro cero de varios que vamos a tener, que vamos a compartir. La idea, bueno, va a ser correspondernos entre dos terrenos, dos lenguajes distintos, como es las preocupaciones políticas, ¿no? Eh, con teoría social, como problema de conocimiento, y un poco del lenguaje cinematográfico, ¿no? Vamos a ver películas, ¿no? Vamos a estar entre dos terrenos que tal vez, como buen ejercicio, no terminemos ni hablando de cine ni hablando de política en términos concretos. Vamos a estar en ese entre en el cual lo importante, y acá sumo una palabra que viene del psicoanálisis, pero que es muy importante en épocas donde uno a veces está autocentrado, centrado todo el tiempo en los mismos problemas, que sirve, ¿no? Que es la palabra sublimación, ¿no? La sublimación viene del lenguaje psicoanalítico, ¿no? Ya Freud, a principios del siglo XX, la trabajaba como, cito, ¿no? Como un proceso en el cual la libido es canalizada en actividades aparentemente no sexuales, tales como la creación artística y el trabajo intelectual, ¿no? Bueno, en las bellas artes, o en las artes prácticas en este momento, como se dice, se usa lo sublime, en la química el sublimar, y en la psicología ya estaba la noción de sublimal, ¿no? O subliminal, que designa de un modo la elevación en el sentido estético, o bien un pasaje de un estado sólido a un gaseoso, o un más allá de la conciencia, ¿no? Quiere instalarlo, ¿no? Como una noción, ya que estamos entre distintos campos, distintos ámbitos, y vamos a sacar de acá, de allá algunas nociones. Esta va a ser lo primero, ¿no? Vamos a sublimar por arriba, por abajo, por los costados y por donde sea, en el sentido de vamos a ir de un lenguaje a otro, y vamos a ir también de nuestra realidad, de los ruidos, de las demandas que tenemos acá como dirigentes y compañeros, ¿no? Que están eh, inmersos diariamente. Lo estoy viendo acá a Walter, por ejemplo, que está con la cámara. Compañeros y compañeras que están realmente todo el día escuchando demandas, escuchando ciertos problemas, y vamos a hacer un poco de un cambio de frecuencia acá. O sea, vamos a cambiar la puerta de entrada, y al fin y al cabo, al final de la jornada, sabemos que vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Vamos a estar hablando de los problemas del poder, de los problemas del Estado y los problemas de la conducción. Lo que nos va a servir de algún modo, meternos en alguna lectura y en mirar una película, es hacer un rodeo al problema, ¿no? Uno sabe que cuando del punto A al punto B no puede ir directamente, debe hacer un rodeo en términos de conocimientos y a veces en términos también físicos, ¿no? Así de eso trata, de conocernos, porque no nos conocemos, más allá de los nombres, el apellido y de la referencia de las organizaciones, de conocernos en la acción, ¿no? Y ese conocernos en la acción va a ser a partir del viernes que viene, que vamos a encontrarnos ya, en lo posible. No, en realidad, sería importante de ver la película que les propongo como primera película, y hay dos textos que desde ya, uno con cada texto leído de su trayectoria, o cada preocupación, le va a dar una selección distinta a esa película. Seguramente vamos a narrar algunas escenas que a alguno le pareció interesante, seguramente alguien puede traer una reflexión sobre alguna escena o sobre la película en general, y ahí nos vamos a conocer, ¿no? Ya en la interpretación, ya sublimando nos vamos a conocer, ¿no? Nos vamos a conocer, hablando de algo que todos vimos, y seguramente cada quien con su trayectoria, le va a dar su diferencia, le va a dar su preocupación política, su preocupación de acuerdo a su trayectoria, ¿no? Está acá también Romina, que viene de la antropología, así que vamos a estar trabajando entre distintos materiales y lenguajes que van más allá de lo que cada uno viene desarrollando. Así que bueno, hay un Perdón, Mati, texto yo de quería Marx. ir, Mati, perdón, te interrumpo Sí, una única vez, porque esto es importante. En la plataforma está linkeada la peli que Mati les dejó para comentar el viernes que viene. Todos, todas pudieron ingresar a la plataforma para poder ver
Steven me hace así, Walter me dice que sí, Romy, sí, sí, pudiste, el link está ok, es solo para chequear eso, que todos y todas hayan podido, cualquier signo cosa, si no yo me quedo en el chat, si alguien no pude, me escribe y yo después chequeo con el nombre, eso solo y no hablo más. Sí, el curso, arranquemos de grado cero, sería, bueno, clase obrera acción, juega con esto de una noción que parece anquilosada, ¿no? Que a veces en los discursos de los dirigentes incluso, ¿no? Parece que la clase trabajadora, la clase obrera, es algo osificado, fosilizado, ¿no? Y no, justamente hay una noción que es lucha de clases, y esa noción lo que nos dice es que las clases se forman en la lucha. Digo, eso es una buena proposición que va a ser un grado cero en esta charla cero, ¿no? Digo, en las luchas se conforma la clase trabajadora, la clase obrera, ¿no? A lo largo de estas décadas y siglos que existe, ¿no? Pero bueno, desde ya, en términos de poder, en términos de magnitud de poder, la clase trabajadora está en un proceso de formación, ¿no? De poder. Así que cuando hablamos de formación político-sindical, lo que estamos hablando es que la clase está en formación. Y eso tiene que ver con las acciones que ustedes emprenden día a día y con las acciones de las generaciones anteriores de nuestra clase, de las cuales somos herederos y las cuales seguimos, ¿no? Es una clase que está en formación. ¿Por qué? Porque desde ya no tiene el poder, o sea, no constituyó partido propio, aunque desde ya siempre hay embriones, ¿no? De partidos de obreros, de la clase obrera, y no se constituyó en el Estado en el sentido de la burguesía o de la clase capitalista, que de algún modo vulgar y rápido decimos que en la Revolución Francesa, en 1789, logra ese asalto al poder, ¿no? Y se conforma en partidos y se conforma en Estado, ¿no? Por eso ellos realizan el poder, por ello la clase capitalista dispone de Estado, dispone de Fuerzas Armadas del Estado, dispone de un Estado del poder que día a día lo realiza, ¿no? Y desde ya que, cuando digo día a día, es que no deja que las cosas se produzcan de otro modo que no sean en el sentido de la direccionalidad que a ellos les interesa. Desde nuestra perspectiva está en formación y desde nuestra perspectiva tampoco quedarnos en nociones anquilosadas, osificadas, sino siempre en tratar de operarlas, en tratar de definirlas, en tratar de incluso tratar de usarlas y cambiarlas en nuestra realidad, ¿no? Por eso digo, hacemos un pequeño detalle del programa, digo, la propuesta es ver a lo largo de 4 encuentros 4 películas, que yo sugiero la lectura de algunos artículos que tratan de ser lo más corto posible, y desde ya entendiendo que cada uno acá ya tiene su trayectoria, ¿no? Ya tiene sus lecturas, su biblioteca, su bibliografía obligatoria, y eso también lo vamos a compartir, ¿no? Así que bueno, el viernes que viene, el viernes 27, ¿no? Vamos a ver la película El Capital, del director Costa Gabras. Seguramente al que le gusta el cine es un director que conocen todos, es un director, vamos a decir, políticamente político. Ya desde los años 60 produce un cine muy comprometido, muy interesante. Todos recordarán la película Z, que también se la recomiendo el día de mañana si la quieren ver. Es una película de algún modo que podría ser un manual de cómo se hace un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Pero también la película sobre la situación en Chile de desaparecidos. Tenemos muchas películas sobre la situación en Uruguay, desde ya de los años 70, 80. Hay un gran cine también que él denuncia el nazismo. Bueno, muchas películas. Estaba entre poner La Corporación, que es otra gran película de él, o esta El Capital, pero bueno, como el eje que da un modo les propongo es forma dominante de capital para el viernes que viene, ese eje, ¿qué significa? Y que hay formas de entrarle al análisis de la realidad, ¿no? Al análisis de la construcción de lo social, vamos a decirlo en términos más amplios, ¿no? Porque no es solo político, no es solo económico, no es solo ideológico, etcétera, etcétera. La construcción de lo social, ¿no? Que a veces no se expresa completamente en ninguno de esos ámbitos, ¿no? Y uno dice, che, uno podría entrar a la historia o periodizar a partir de los estados-nación,
a partir de los cambios institucionales en un país, a partir de ciertos periodos, pero en todos los casos me parece que la dimensión del capital, ¿no? La dimensión de quién organiza, de quién conduce y de quién de algún modo direcciona la sociedad en un momento, nos permite tener una periodización, por lo menos, de quién es el dueño, ¿no? De quién es realmente el que tiene la direccionalidad en las territorialidades, ¿no? Desde ya cada país, en cada región, hasta en cada localidad, se desenvuelve de un modo distinto, ¿no? Pero bueno, desde que el capitalismo es dominante, podríamos decir de que el polo del trabajo y el polo del capital lo vamos a encontrar en gran parte de las localidades, sobre todo de Argentina, ¿no? Donde el desarrollo del capitalismo fue en extensión, ¿no? Podríamos leer toda la historia del siglo XIX y parte de la historia del siglo XX, en el cual las relaciones se han extendido, incluso utilizando la herramienta del aniquilamiento y la expulsión de los pueblos originarios, también de población en los distintos territorios nacionales en ese momento, y también en profundidad. A partir que se desarrolla el capitalismo, se produce una inversión de capital y se produce una utilización intensiva de la mano de obra, ¿no? Así que en Argentina tenemos un desarrollo del capitalismo bastante particular y extendido en extensión y en profundidad, decimos, ¿no? Por eso, la forma dominante de capital que nosotros vamos a trabajar para este periodo es la forma capital financiero, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia han sucedido distintas formas dominantes, distintas formas hegemónicas de capital, y podríamos priorizar un primer momento donde fue dominante el comercio, el capital comercial, ¿no? Y por lo tanto, cuando vemos capital comercial o vemos alguna forma de capital, tenemos que preguntarnos qué hay del otro lado, y lo que vamos a ver es trabajadores comerciales, ¿no? Vamos a ver distintos cuentapropistas, distintos pequeños comercios, ¿no? Otro periodo de la historia argentina, pero también de la historia, podemos decir, de varios países desarrollados en términos de capitalísticos, vamos a decir, la próxima forma dominante fue en el tiempo la forma de capital industrial, ¿no? Fue dominante capital industrial y por lo tanto teníamos trabajadores de la industria, trabajadores productivos, ¿no? En ese polo. A partir, vamos, siempre se dice a partir del 76 como un hecho importante en la historia en el cual eh, eh, se vuelve hegemónica esa forma de capital financiera, esa forma en la cual no es solamente los bancos, sino es que se fusiona, ¿no? La actividad bancaria, la actividad monopólica en la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Se dice en 1976 como un hecho sangriento en la historia, un hecho en el cual también se utiliza en el alquilamiento, pero bueno, ya es dominante esa forma de capital desde los años 50, 60 en la Argentina, para ser estrictos, ¿no? Pero bueno, ¿qué queremos decir con capital financiero como forma dominante? Bueno, a partir de cierto tiempo, espacio, ordena y dispone de las cosas de una sociedad, pero también de los cuerpos de una sociedad. Entonces podemos ir pensando un ordenamiento social a partir de quién tiene la direccionalidad en esa estructura, ¿no? Así que bueno, vamos a ver esta película, dura 114 minutos, pero es una película que sucede dentro de una corporación, ¿no? No les voy a adelantar el artículo, pero bueno, lo difícil del capital financiero también es hasta que ni siquiera tiene caricaturas, ¿no? Es muy fácil que nos caricaturicen a nosotros con algunas palabras, ¿no? Con algunos estereotipos, pero del capital financiero, ¿viste? Ni siquiera está ese panzón con sombrero que había en el siglo XIX en las caricaturas socialistas, ¿no? Así que es bueno también empezar a ver quiénes son, cómo se comportan y cómo se personifican, que esa es la palabra que más me interesa, porque de acuerdo a que estamos entre dos lenguajes, entre dos terrenos, estamos sublimando, está bueno que vean los comportamientos dentro de esta forma dominante capital, dentro de una empresa, incluso en este caso, y lo que pasa entre ellos, ¿no? Entre distintos personajes, ¿no? Que podemos situar en esta forma de organización de la economía. Y lo que va a suceder es que entre ellos también luchan, porque es algo que de algún modo el que ejerce el poder la tiene claro siempre, ¿no? Puede, a la hora de teorizar, a la hora de hacer publicidad, propaganda,
puede decir que el contrato social es lo que funciona, puede decir que algunas ideas, ¿no?, pacifistas funcionan, pero por otro lado, en la práctica ejerce el enfrentamiento, ejerce la lucha y lo hace como acá Laura viene de la marcha de jubilados, ¿no? Lo hace sin piedad, ¿no? Pero también lo hacen entre ellos. O sea, cuando decimos forma dominante de capital, ¿cómo llegó a ser dominante esa forma de capital? ¿No? Y en el módulo 1 con Ana vieron un gran capítulo del Capital de Carlos Marx, que es el capítulo 24, se llama La llamada acumulación originaria. Y ahí vemos, cuando Marx dice la llamada acumulación originaria, es realmente un chiste, ¿no? Porque dice lo que llaman algunos acumulación originaria, ¿no? Que pareciera que hubiese logrado a partir del ahorro de las personas, ¿no? No, lo que está diciendo, no, muchachos, ustedes lo que hicieron es a sangre y fuego, a sangre y lodo, dice Marx, ¿no? Fueron expropiando las tierras, él da el ejemplo de ese caso de Inglaterra, que sería incluso, y lo hace de algún modo más satírico, ¿no? Porque dice, más irónico, porque dice, acá el capitalismo más perfecto que ustedes tienen se logró expulsando gente del campo a sangre y fuego, ¿no? Y en ese sentido es que la llamada acumulación originaria no es más que una expropiación, ¿no? Una expropiación en ese caso, los campesinos o a las formas de propiedad pequeñas que había en ese momento, ¿no? Pero bueno, cada vez que una forma de capital lucha por ser hegemónica, por ser dominante, podemos ver la historia argentina, lo hace a sangre y fuego también. Lo hace reordenando las cosas y reordenando los cuerpos de la sociedad, ¿no? Podemos verlo en el pasaje del capital comercial, capital industrial, pero también el capital industrial, vamos a decirlo, el capital financiero, ¿no? Y así es como vemos el 76, ¿no? El aniquilamiento fue un medio para este fin, para reordenar esa estructura económica de acuerdo a estos intereses y a estas fracciones, en la cual también lucharon con otros capitales, en la cual también lucharon contra otros empresarios para volverse dominantes, ¿no? Incluso hasta podríamos ver y podríamos tener como hipótesis el gobierno actual y la última década que pasó en Argentina, ¿no? También entre ellos hubo pugnas y entre ellos hubo concentración y centralización, ¿no? Y uno de los artículos que vamos a ver se va a llamar La moderna aristocracia financiera como modelo de poder, visión de la Argentina actual. Es un artículo de 1992, son 4 hojitas, pero bueno, también vamos a hacer un repaso. Lo lindo es que toma una proposición de Marx en el título que dice esto, y esta es la proposición que quiero traerles para sacarlos, ¿no?, del ruido y para sacarlos un poco de la vida cotidiana, ¿no? Y la frase dice, quedaría por explicar cómo 3 caballeros de industria pudieron sorprender y reducir a cautiverio sin resistencia a una nación de 36 millones. Esa va a ser una de las pautas que van a tener para leer cuando uno dice forma dominante capital, forma hegemónica capital, es como cierto conjunto de pequeñas personas, digo, si las contamos en términos materiales, logran hegemonizar, logran dominar, logran tener en cautiverio a una población entera, ¿no? Eso se hace a partir de confrontaciones y a partir de un proceso en la historia muy largo, en el cual no solamente nos expropian materialmente, sino también intelectualmente, y de algún modo también es una de las razones de estos talleres de formación. Volver a rearmarnos moralmente, porque nosotros no tenemos dinero y tampoco tenemos las mismas prácticas, ¿no?, que criticamos, eso es muy importante. Entonces tenemos que armarnos moralmente, tenemos que empezar a reconstruir nuestros marcos teóricos a partir de las distintas tradiciones políticas e ideológicas que tiene Argentina, ¿no?, que podemos ver desde la socialdemocracia, la socialcristianismo, podemos ver desde la teoría marxista, de las teorías incluso hasta liberales, ¿no?, racionalistas, ¿no? Así que bueno, tenemos una gran riqueza ideológica en Argentina, cada uno viene con esa corriente, cada uno viene de su discusión en la mesa familiar, que tal vez el primer taller de formación que nadie te lo saca. Y de eso vamos también a conversar, ¿no? Acá van a ver una noción que es la aristocracia financiera, eso lo conversamos el viernes que viene. Es una noción que de algún modo caracteriza una capa particular, ¿no? La puntita esa de la pirámide que tiene en cautiverio a toda una población. Pero bueno, eso lo vamos viendo, lo podemos poner
en crisis, lo podemos poner en crítica, dado que son conceptos y los conceptos nos permiten ver, tener una mirada de la realidad, una mirada, una porción de la realidad. Tal vez a veces tenemos que complementarlo, juxtaponerlo o articularlo con otros conceptos que nos permiten tener otra mirada, otro cachito de realidad. Es solo la mirilla un concepto, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces uno se enamora de ciertas palabras o empieza a usar ciertos conceptos y quiere que entre toda la realidad ahí. No, la realidad es mucho más rica que los conceptos. Así que bueno, para el módulo que viene vamos a tener forma dominante capital como eje, vamos a ver la película, esa película la vamos a chusmear, cada una hasta puede traer alguna escena, puede traer algún diálogo que le gustó, vamos a compartirlo, punto. Y hay dos articulitos, el de Martínez Bornos, que trata sobre la aristocracia financiera, y otro de Mónica Peralta Ramos, una gran economista argentina. Elegí este, podría haber elegido otro también. Ahora está escribiendo Un cohete a la luna, eso es una gran alegría para un economista de este nivel. Y elegí un artículo que se llama Entre caníbales, ¿no? La imagen del canibalismo en esta etapa del capital financiero parece interesante. Y por ahí tiene un poquito de información actual de cómo está la lucha también interimperialista en el sentido de distintas potencias mundiales que disputan el mundo, ¿no? Intercapitalista en el sentido que hay distintas fracciones de capital que disputan territorialidades, e interburguesas cuando en un país distintas fracciones, a veces organizadas en partidos, a veces se lo disputan electoralmente, también. Pero después vamos a ir, si quieren, ordenando y registrando distintos niveles, ¿no? Para el siguiente viernes, que va a ser el 27, el 4, a ese le puse nombre Problemas de Organización y vamos a ver una película muy bonita que se llama Norma Ray. Es norteamericana la película con Sally Field, la dirige Martin Reed. Sally Field, una actriz muy conocida, seguramente la han visto. Es del 71, es una película muy linda porque narra la historia de una compañera, ¿no? En Inglaterra, en una localidad muy chiquita, que trabaja en la rama textil y cómo se desarrolla en dirigente sindical, ¿no? Vamos a analizarla. Y ahí vamos a ver un artículo de Antonio Gramsci, un apartado de Antonio Gramsci, donde vamos a ver los distintos niveles de organización, los distintos grados de organización, de conciencia y de homogeneidad que dice él que podemos encontrar. Y también otro de Lucio Heller, que trabaja las mismas proposiciones, pero a veces aplicado a conceptos más simples, ¿no? Esta va a ser los primeros dos encuentros, ¿no? Del 20, hoy 27, el 4. El 11 es el encuentro de mujeres, diversidades, así que ahí lo vamos a dejar en blanco y vamos a retomar y vernos de nuevo el 18 y el 25, ¿no? El 18, yo le puse a esto un poco abarcativo, pero bueno, vamos a ver qué sale. La huelga como formadora de fuerza social. Eh, y lo lindo me parece de esto es ver las formas de lucha que uno emprende como formadoras de fuerza, ¿no? Porque, viste, si no, viste, cuando vos estás en un conflicto, recuerdo a Romina el otro día que decía, ¿no? Hicimos tal cosa, y el compañero siempre te pregunta, che, ¿y el resultado qué fue? Bueno, es formar fuerza, ¿no? Recordemos que nosotros no tenemos el poder, así que tenemos que formar fuerza para luego poder usarla, ¿no? Y por otro lado, les advierto que en la historia el que tiene fuerza la usa. Y en esto también tiene que ver en entender las confrontaciones como algo permanente, incluso cuando somos desfavorecidos, ¿no? Bueno, la película que vamos a ver es una película rara de Jean-Luc Godard, un director de cine vanguardista francés, dura 95 minutos, pero es pesada en términos de forma también. Se llama Todo va bien. Creo que es una buena síntesis para que lo han dicho todos los gobernantes, todos los empresarios, cuando le preguntan, ¿no? Cuando a nosotros nos va mal como laburantes, ellos siempre dicen todo va bien, ¿no? Esto transcurre en una fábrica y es una película muy divertida. Ahí hay dos artículos, por ahí bastante densos teóricamente, pero bueno, vamos viendo cómo los compartimos, ¿no? Uno de Beba Balbé que se llama La crisis de reformismo como formación ideológica, la función y posición de los intelectuales, ¿no? Ahí vamos a ver esta posición y función de los intelectuales en relación a la hegemonía, ¿no? Y el intelectual como aquel que coordina, aquel que articula un tejido social, ¿no?
no solamente como el trabajador intelectual, ¿no? Que también lo es en ese sentido. Así que bueno, un dirigente, un delegado, una delegada, cualquier persona que articule es un intelectual porque a la hora de organizar no está más que organizando cierta teoría y cierta práctica. Aunque no sepa, todos tenemos un marco teórico en la cabeza, aunque sea más o menos ecléctico, ¿no? Si lo explicitamos, seguramente todos pensamos algo, todos tenemos una concepción del mundo sobre distintos temas, incluso de algunos temas que nadie nos explicó nada, pero están en nuestra cabeza y como dice un escritor Son Retel, las acciones son sociales y las mentes son privadas, ¿no? En el capitalismo. Y acá vamos a socializar un poco, ¿no? Hacer de la reflexión algo colectivo. No es una cuestión de que el individuo tiene que saber o no saber y ser evaluado, sino que explicitar nuestro marco teórico y ponernos en crisis desde una perspectiva de clase, porque nadie nos formó para ser dirigente de la clase obrera, así que entre eso necesitamos la reflexión colectiva y de la crítica fraterna, ¿no? Para ir cambiando y para ir profundizando ese pensamiento colectivo, ¿no? El otro artículo es más para por ahí que le gusta un poco de historia y ordenar un poco la historia, sobre todo, y también un poco metodológico, ¿no? Porque te permite ordenar cómo fueron los nucleamientos sindicales del 55 al 74, ¿no? Y es de Beatriz Balbé, se llama Nucleamientos políticos e ideológicos de la clase obrera, composición interna y alineamientos sindicales en relación a gobiernos y partidos. Esto lo digo porque cuando van a ver ese artículo, atrás hay unos mapas que son muy interesantes y van a ir viendo cómo las distintas, muy pocas veces en la historia hubo una central única funcionando en Argentina. Siempre hubo distintas fracturas, distintas fracciones, reanucleamiento, reestructuraciones, etcétera, etcétera, en ese periodo, ¿no? Así que está bueno para también, cuando decimos unidad, pensamos a veces una unidad, eh, a veces de todos de la mano, y en realidad esa unidad que se construye tiene que ver con cómo procesamos contradicciones y cómo nosotros como intelectuales de nuestra propia organización podemos conducir esas contradicciones, esas diferencias al interior de nuestra organización y al interior con otras organizaciones, con otros sindicatos, estoy diciendo con otras organizaciones sociales, ¿no? Y el último viernes le puse algo bastante pretencioso que se llama momentos de ascenso, momentos descendentes y ascendentes, ¿no? Y esto tiene que ver con intentar hacer inteligible entre nosotros los momentos ascendentes en la historia desde la lucha del campo del pueblo siempre, ¿no? Ascendentes y descendentes, ¿no? ¿Qué nos da cuando pensamos un hecho y caracterizamos que estamos en un momento ascendente y en otro descendente? Una película muy linda de un director chileno que se llama Patricio Guzmán, tiene muchas películas lindas. Esta es parte de una trilogía que se llama La Cordillera de los Sueños, del 2019. Acá elegí una película más nueva porque si no los voy a podrir con ver clásicos. Así que bueno, ahí vamos a ver un poco de la historia de Chile en un periodo bastante largo, del 73 a la actualidad en ese momento, 2019. Y de humor la vamos a ver un poco en reflejo con dos artículos, tres artículos de Nicolás Inigo Carrera sobre un momento ascendente y descendente en la historia reciente de la clase, ¿no? Del 93 al 2019. Uno mío, donde evalúo un poco el gobierno de Milei, apenas asume el 14 de diciembre. Y otro del gran sociólogo Emir Sader, brasilero, llama al futuro de América Latina, también pensando un poco los futuros, porque si uno no logra enfuturarse en este momento, no logra instalar horizontes, me parece que estamos complicados, ¿no? Y en ese momento también no solamente los estados de ánimo tienen que ordenarnos, sino también las convicciones. Y en ese sentido, nosotros como dirigentes, como articuladores, como intelectuales, tenemos que pensar con qué marco teórico, desde qué cultura política cada uno viene, y qué cultura política podemos reforzar con algunos conceptos, con algunas mirillas, ¿no? Como mirar en la puerta y reforzar, básicamente, forzar las luchas, ¿no? Y desde ya a conducirlas, cada uno de los aquí presentes. No los quiero marear, tampoco les quiero perder mucho tiempo hoy, pero bueno, la propuesta es ver el Capital de Costa Gabra, a ver qué sale. Pero a ver qué sale no en términos de ensayo-error, sino en términos de
entender la forma dominante de capital, entender, ¿no? Qué vemos detrás de lo financiero y cómo las luchas entre ellos y qué medios tienen, ¿no? Y qué medios incluso los va a sorprender, los medios conspirativos que usan incluso para tener el poder entre ellos. Y los va a sorprender en más de una oportunidad, porque desde ya ellos tienen más plata, tienen más armas, que no necesariamente son armas físicas, sino a veces usan también la inteligencia, usan las trampas a sus, entre comillas, compañeros que no lo son, ¿no? Son socios ellos. Nosotros somos compañeros. Pero bueno, esa es un poquito la presentación. Tenía algunas nociones más, pero no quiero ser pesado. ¿Sí? ¿Hay alguien? Sí, Bueno. me parece que alguien había abierto Eh, el mic, pero no sé. los tienen abierto Karina y Florencio, Sí. con la misma letra. Es Belén, Ah, es en realidad. Belén. Sí. Ah, Hola, bueno. Mirta. Ah, no, fue sin Ah. querer, Mati, dice que ya silenció. No pasa nada, Belén. Pensábamos que querían preguntar algo, consultas, bueno. No me pareció raro. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a estar entre dos lenguajes, entre dos terrenos distintos, ¿no? Nuestras preocupaciones políticas y los lenguajes cinematográficos, ¿no? Así que bueno, no existe el instrumento para ver relaciones sociales todavía, no existe el telescopio ni el microscopio para ver relaciones sociales. Así que lo que podemos ser observables, lo que podemos visualizar, por lo general son las mediaciones en las relaciones sociales. Y uno puede decir que esas mediaciones a veces son cosas y a veces, de algún modo, son cuerpos. Esos dos órdenes, ¿no? El orden de las cosas, es lo que vulgarmente le decimos lo económico, ¿no? Y el orden de los cuerpos es la política, ¿no? Así que hay dos campos, de algún modo, cuando decimos lo económico y lo político, y en las películas vamos a ver estos encuentros de relaciones, ¿no? Un personaje es un personaje de ciertos intereses económicos, sociales, etcétera, etcétera, que lo podemos caracterizar, el empresario, la laburante, cómo se relaciona el empresario con el laburante. Bueno, ahí se encuentran relaciones entre cuerpos, ¿no? Entonces son políticas, tienen que ver con la fuerza que tiene cada uno. En cambio, en las relaciones económicas vamos a ver las relaciones con las cosas, el orden de las cosas, cómo algunos tienen cosas, otros no tienen cosas, cómo las usa, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una amiga muy interesante americana que hace análisis literario y tiene un gran libro que se llama Las ideas en las cosas y analiza las novelas a partir de las cosas. Por ejemplo, analiza a Jane Eyre, por ejemplo, a partir de los muebles de caoba, ¿no? A usted le parecerá algo muy extrovertido, pero es muy interesante porque ella analiza en esa novela justamente los muebles de caoba, que la caoba es producto de las colonias. O sea, en ese objeto está toda la significación imperial del libro de cómo viven, ¿no? En Inglaterra. Digo, en las cosas no solamente vamos a encontrar el valor de uso, sino también lo que tiene de fantasmagórico, lo que tiene de jeroglífico, como dice Marx, lo que tiene de mercancía, ¿no? En las cosas también están los valores de cambio. No es lo mismo un mueble de cierta calidad que de otra calidad. Eso habla de las pretensiones o del estatus de esa persona, de ese personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver escenas donde hay gente que tiene seguramente muchas cosas en un lugar y pocas en otras, etcétera, etcétera. Digo. Así que vamos a darle bolilla a todo en una escena. Vamos a darle bolilla a las relaciones sociales, ¿no? Y esto un poco es como Matrix, ¿no? Bienvenido al desierto del real. Y ver relaciones sociales es apasionante porque a la hora de pensarlas es difícil a no tener instrumentos, ¿no? Pero uno lo puede pensar a partir de algo que podríamos llamarlo una teoría del encuentro. En la teoría del encuentro se encuentran fuerzas sociales, ¿no? Desde ya que cuando uno dice la guerra, ¿no?
lo que vemos son fuerzas sociales realizadas, como habíamos dicho, ¿no? La burguesía logra constituir sus estados-nación y tiene sus fuerzas armadas. Entonces podríamos ver la guerra Ucrania-Inglaterra, Ucrania-Inglaterra, la guerra Ucrania-OTAN-Rusia, etcétera, etcétera, como fuerzas armadas, ¿no? Que se chocan, ¿no? Ahí el encuentro es observable porque nos han formado para ver eso, para ver armas, para hacer un fetichismo de las armas, ¿no? Pero es más difícil si yo les digo que hay un encuentro de fuerzas cuando hacemos una huelga, cuando hacemos un corte de calle, cuando hacemos una asamblea. ¿Por qué? Porque ahí las fuerzas que se encuentran es una fuerza realizada y una fuerza en formación. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que hacemos nosotros es conformar fuerza, ¿no? Así que seguramente, diariamente, cada vez que alguien se levanta de todos ustedes, se levanta, bien, ¿a qué encuentro voy? Bueno, tengo que reunirme con tal funcionario para conseguir tal alimento, para ver de tal bonificación, para una negociación, para tal cosa. Bueno, ahí ya hay un encuentro y en ese encuentro de relaciones sociales hay relaciones de fuerza, ¿no? No es lo mismo un obrero negociando con un patrón en 1969, en 1973, donde las relaciones de poder entre clase capitalista y clase obrera en Argentina eran distintas, incluso recordemos que en 1974 el salario llegó a disputar el 50% de la ganancia que hoy, ¿no? Así que en toda relación social, incluso hasta cuando estamos solos, ¿no? Cuando estamos mirándonos frente al espejo, está la mirada del otro que nos dice cómo peinarnos, que nos dice cómo vestirnos, que nos dicen nuestras madres, no salgas con ropa interior sucia, no salgas con ropa interior rota por si te pasa algo. Digo, lo social está incluso en sí mismo, ¿no? En nuestros propios cuerpos, en cómo nosotros lo usamos y nos usan, ¿no? Socialmente. Así que bueno, bienvenido a pensar un poco también de esto de las relaciones de fuerza, en el cual unas están en formación y otras están realizadas. Así que bueno, eso seguramente va a ser más observable en el segundo y la tercera película, pero bueno, acá vamos a ver qué pasa donde no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa con aquellos que tienen poder? ¿Qué hacen a la hora de tener todo, ¿no? Porque uno parecería que con un buen salario y tener una buena vida podría estar feliz, ¿no? Con la comunidad en orden. Y esta gente que tiene todo, ¿qué hace todos los días? Quiere más poder, ¿no? Y el final de la película les va a dar una frase y una pista de a qué juegan, ¿no? Así que bueno, es esa presentación bien rápida, son marcos teóricos que vamos a ir pensando que son muy complejos, pero la idea es hacerlos observables en escenas, es ir haciendo observables desde las preocupaciones y los problemas de cada uno que tienen políticos, ¿no? Concretos, y que le aporten a darle un rodeo a la vida cotidiana y a los problemas que no le encontramos gollete, que no le encontramos, ¿no? La vuelta y seguramente la reflexión colectiva entre nosotros no los va a solucionar, pero sí algo muy importante para un marco teórico, para una cultura política, es ordenar los problemas, ¿no? Jerarquizarlos, ver, medir fuerza, ver para qué me sirve la fuerza que tengo, qué objetivo puedo ir cumpliendo, cómo otros pueden ir colaborando en las metas en común, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ya el poder vamos a verlo eh, como relaciones sociales, ¿no? Lógicamente, pero en dos sentidos, en cómo se construye el poder y en cómo destruye el poder. ¿No? Porque construir relaciones tiene que ver con construir poder, pero también destruir relaciones tiene que ver con construir poder, ¿no? Desde ya en la historia de la clase obrera podemos ver cómo a ciertos grados de unidad a lo largo de la historia, a ciertos grados de alianza que ha constituido, eh, el adversario, el enemigo, ha intentado destruirlo o ha intentado incluso aniquilarlo, ¿no? Ustedes pongamos como ejemplo, ¿no? Si decimos que hay 30.000 cuerpos detenidos y desaparecidos, ¿no? De militantes, activistas de nuestro pueblo, imagínate cuántos estaban registrados, ¿no? Para eso. No es broma cómo ha pensado el poder, el poder dominante, el poder constituido, ¿no? Y desde ya podemos ir pensando también los momentos en el cual Argentina
nuestro pueblo argentino ha logrado torcer la mano, ha logrado constituir una fuerza tan grande que, como los hechos de 1969, los hechos de masa, ¿no? De los rosariazos, del Rosariazo de Mayo, del Cordobazo de Mayo y de Rosariazo de Septiembre, en el cual el pueblo, la fuerza de masa, ¿no? Podemos decir, ha superado a esas fuerzas represivas, a esas fuerzas de seguridad, e incluso también pensó otro tipo de vínculo, otro tipo de programa eh, para la clase trabajadora, ¿no? Doy ejemplos extremos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, vamos a definir el poder como construcción y destrucción de relaciones sociales, ¿no? Lo importante es saber cuáles construimos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, la dimensión de unidad es muy importante, dado que unidad la vamos a entender en términos de unidad de clase. Unidad es construir vínculos con personificaciones de intereses, ¿no? Que son organizaciones, son otros individuos de la misma clase social, ¿no? Y ahí las tareas de la unidad, por más que sea deseable, e incluso está muy presente en los discursos de las últimas décadas, ¿no? En el campo popular, digo, no, nos demandan una gran atención y trabajarlos como problemas de conocimiento también, ¿no? Porque digo, es más fácil a veces unirnos para pelearnos con alguien en común que sortear las diferencias entre dos organizaciones que representan los mismos laburantes, ¿no? Y ahí digo la unidad como unidad de poder, como una dimensión del poder, nos demanda unos buenos problemas, reformular los problemas, entender que en un mismo grupo social hay distintas estrategias, en un mismo grupo social hay distintas corrientes ideológicas, y en esa diferencia hay fracturas, como el día de hoy, ¿no? Tal vez hoy Milei no tenga tanto poder como tuvo, por ejemplo, Menem, ¿no? Pero sí, debajo hay un campo popular muy fragmentado. Así que los problemas de la unidad son muy importantes para pensarlos positivamente, pero también pensarlos en términos negativos, que sería la fractura, ¿no? La fractura que hay en las organizaciones sociales y cómo se procesan. Así que vamos a tener de algún modo que darle a la unidad un valor negativo que sería la fractura. También pensar las alianzas, o sea, la propia, a lo largo de la historia, la clase obrera para construir poder se ha aliado con grupos, con otros grupos sociales, ¿no? De otras clases sociales, ¿no? Con comerciantes, con gente de, no sé, pequeños comerciantes, pequeños productores rurales, cada uno en su región conocerá ejemplos, ¿no? Y también desde ya, esto se llama alianza de clases, ¿no? Y los grandes partidos políticos en Argentina, tanto el radicalismo como el peronismo a lo largo del siglo XX, fueron alianzas de clases, ¿no? Si el radicalismo, por lo menos hasta el 75-76 que funcionaron los partidos políticos, vamos a decirlo, el radicalismo de algún modo, en su composición de clase, tuvo en sus votantes y en su dirección desde ya fracciones de la burguesía agraria, del empresariado agrario, eh, profesionales, técnicos y profesionales, históricamente en su partido, ¿no? Y pequeños productores rurales también, ¿no? Digo, ese fue una parte del universo radical dominante. En cambio, en el peronismo lo que tuvimos fue una burguesía industrial, un empresario industrial, aliado a pequeños empresarios industriales y al movimiento obrero organizado sindicalmente. Esas fueron dos grandes partidos de masas, ¿no? Que recorrieron el siglo XX, fueron alianzas de clases, ¿no? Ahí podemos ver la dimensión alianza como dimensión del poder, ¿no? Y desde ya hubo otros partidos, otras experiencias, otros frentes, incluso había citado el 69, no hay otra alianza de clases más poderosa, si quieren, en las calles, que fue la obrero estudiantil, que no solamente en los hechos del 69, sino podríamos hacer una larga historia desde la reforma, ¿no? Pero bueno, las alianzas de clases son muy importantes para pensar el poder, porque habíamos dicho que hay que operacionalizarlo, hay que ponerle dimensión y hay que desagregar las dimensiones, ¿no? Pero bueno, no todo es construir, no todo es color de rosa, sino también es destruir relaciones sociales el poder. Y ahí es cuando entra la tercera dimensión, que es alianza, que es enfrentamiento, que es conflicto, ¿no? Y ahí es cuando
nosotros y el adversario, nosotros y el enemigo, disputamos el mismo espacio, ¿no? Desde ya ahí puede mediar en la negociación, puede mediar desde ya el que gana se queda con todo, y así en las luchas de clases, ¿no? Desde ya, lo interesante de la dimensión lucha, que va a ser, si quieren, nuestro operador metodológico, vamos a ver lucha en todos lados, es que también se da intraclase, o sea, entre los grupos empresarios hay lucha constantemente, no solamente entre el capital y el trabajo, también hay lucha entre distintas fracciones medias de la sociedad, pequeños, medianos comerciantes, y en el cual lo importante sería ir viendo después qué programas sociales ustedes ven en programas militantes, qué programas, ¿no?, ven en su vida diaria, ¿no? ¿Qué programa? Y con esto digo, ¿por qué se está luchando, ¿no? En la vida diaria, en la vida de su localidad, de su barrio, de su seccional, etcétera, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a los problemas del poder, bienvenidos y espero que sea apasionante para cada una de ustedes empezar, es una propuesta, ¿no? La podemos ir enriqueciendo o hacer de esto un calidoscopio, ¿no? Solo es un prisma en el cual ustedes también van a ir contribuyendo y reflexionando y van a dar otro prisma, otros marcos teóricos a esto que es lucha, lucha y lucha, digo, va a ser nuestro operador. Y bueno, bienvenidos a ver el capital de Costa Gabra como lucha dentro del capital. Tony, ¿alguna? Te veo silencioso. ¿Algún comentario, una reflexión? No, bueno, súper interesante ver cómo a partir de- de un disparador como puede ser el cine, que yo soy muy cinéfila, así que me parece un disparador maravilloso, eh, puede uno empezar a profundizar y es como la posibilidad quizás de ver en concreto algo que quizás si no uno en la realidad es más difícil verlo. En cambio lo ves en una película y es como, lo ves todo ahí y a partir de ahí podés bucear en la realidad ampliando con, obviamente, textos y literatura y un montón de cosas, pero siempre el cine para esas cosas me pareció eso, como, no sé, imagínate cómo era, no sé, tratar de enseñarle a alguien cómo era el Imperio Romano. Y no sé, todas las descripciones quizás no alcanzan, te postras una película y ya a partir de ahí puedes empezar a conversar. Buenísimo, Laura. Woody Allen dice que la vida no se parece al buen cine, sino a la mala televisión. Pero bueno, es verdad, digo, nos hace observar cosas que tenemos al lado nuestro, ¿no? Es como un buen amigo a veces que nos dice, che, estaba haciendo esto, ay, no me di cuenta. Pero bueno, esperemos que sirva y seguramente la palabra tuya y de todos va a ser importante para advertirnos de algo que tenemos al lado y no vemos. Y ya llegaste a tu casa, veo. Nos acompañaste. También pueden agregar bibliografía, incluso proponer otras películas, comentar otras cosas, digo, estamos entre compañeros, lo que aprendemos tiene que ver con compartir, ¿no? Verónica, ¿alguien más quiere comentar algo, chusmearnos algo? Con total libertad, sin sanciones de ningún tipo, nadie va a ser desaprobado. Yo quiero aprovecho a hacer una consulta. Buenas tardes. Yo me anoté y la verdad es que nunca volví a ingresar como a la página y no sé si hay como una especie de plataforma donde pusieron como eso, título de la peli, un link para ver la peli, los textos que quieren que leamos. Como Bien, que ahora que Belén, lo empezaste a mencionar, ahí me cayó la ficha y dije, uy, capaz que había un espacio donde tenía que entrar y la verdad que no lo hice. ¿cuál es tu mail, Belén? ¿Me lo querés mandar acá en el chat Sí, y yo te copio la info? si uno entra al aula virtual, va a tener módulo 1,
va, va a estar la dirección de donde está la película para verla con subtítulos, y están los dos textos, ¿no? Es un aula virtual del formato. Acá, La película se puede ver online, ¿no? Y los textos se pueden descargar en esa página. Ahí ya te Romina, ¿te mando parece? un Yo en link. todo caso la película la voy a buscar por otro lado y en español porque no me gusta verla subtitulada, me gusta verla en español. No te preocupes, te la enviamos. Ah, gracias. En Gracias. el mail de Vladimir lo tenemos, Ana. Sí, 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 está en el campus él. Ahí conseguimos una en doblada y te la Te la mandamos al mandamos mail. por mensaje privado y te llega el mail, Vladimir, Gracias, gracias. por Porque favor. a mí me gusta ver todo en español. Está muy bien. Hay una versión en español de España, por eso te la Eh, mando. Sí, me da lo mismo, total que esté en español, me da lo mismo. Buenísimo. Por allí va, ahí sale. Gracias. No, por favor. Romina, que el otro día. Mm. Hablé bastante el otro día. No, no, y me gusta que critiquen, rompan, hagamos algo colectivo de esto. No, no, me parece buenísima la propuesta. Estaba pensando en también la importancia, bueno, yo vengo de CONICET, ¿no? Y justo en estos momentos, mientras estoy acá, estoy recibiendo mensajes de compañeros y compañeras por una situación que se dio en la provincia de Chubut y pensaba en el desprecio, ¿no? que se tiene de este gobierno, bueno, por la ciencia en general, pero sobre todo por las ciencias sociales y las humanísticas. Y también en línea con lo que decía Laura en relación a cómo mostrar un mundo que ya no existe, como puede ser el Imperio Romano. eh, Traigo a colación una obra que mencionó Cristina Kirchner en el último discurso, que fue Sin pan y sin trabajo, o sea, la pintura Sin pan y sin trabajo de la Cárcova, que uno es como que no tiene que explicar mucho más eh, que viendo esa imagen que es tremenda sobre lo que era el hambre para la clase obrera a principios del siglo XX. Y también lo mismo, bueno, puede pasar con el cine. Entonces, por eso también le tienen tanto miedo, pienso yo, ¿no? A las humanísticas, a las ciencias sociales, porque son herramientas que nos ayudan a pensar, a tener otras formas de comunicación con los compañeros, con las compañeras y nada, por eso lo rescato muchísimo que se emplee como recurso, además del disfrute estético de las películas, que creo que es necesario también eso, lo de rodear está bueno porque si no vamos a enloquecer todos. Sí, sí. Eso es lo que tiene este procedimiento de lo sublime, ¿no? Hay un goce estético y a la vez, bueno, digo, la energía uno la usa para rodear, ¿no? Para rodear. Y hay una palabra ideología, ¿no? Que es complicada de definirla siempre, pero como nosotros nos vamos a sentar en lucha, ¿no? El aspecto ideológico lo vamos a ver como, digo, va a ser lo ideológico estrictamente está mediado por palabras, por imágenes, verbalizaciones, gestos, etcétera, ¿no? Vamos a decir, tiene aspectos materiales y no materiales fundamentalmente, ¿no? Como mediación, ¿no? Pero lo ideológico en dos sentidos, ¿no? Nos permite una argamasa, ¿no? Constantemente en la sociedad, ¿no? Nos permite, digo,
uno podría tener un criterio economicista y decir, no, acá está la clase trabajadora, los medios de producción, la fuerza productiva, acá están los patrones y listo. No, lo ideológico le da argamasa a todo eso, ¿no? Son las imágenes, los conjuntos de producciones estéticas e incluso a veces de creencias e incluso a veces de falsas noticias, como se dicen hoy, ¿no? Pero que producen grados de esa argamasa, de esas cuestiones en lo cual a veces pueden ser importantes para la lucha, realmente, ¿no? Porque cuando uno está en el mismo campo, aunque no se conozca, puede decir alguna palabra y el otro te escucha a 10 metros y ya sabe que está en la misma lucha, ¿no? Seguramente esas complicidades hacen argamasa en lo ideológico, ¿no? Pero por otro lado también lo ideológico tiene una forma que es de ariete. Ariete es una forma, un instrumento militar, ¿no? Que te permite confrontar con otros que no piensan igual, ¿no? Así que cuando vamos a hablar de lo ideológico, vamos a darle ese doble sentido, ¿no? De argamasa y de ariete, ¿no? Desde ya, si uno está en una mesa familiar, por ejemplo, una Navidad, un 24 de diciembre, ¿no? En paz, como debe ser, y uno dice, che, tal palabra, ¿no? Acá Romina seguramente dice CONICET, ¿no? Y un primo te va a decir, la ciencia es muy importante para la comunidad, que esto, que lo otro. Y otro primo te va a decir, son planeros. ¿Ya? Entonces lo ideológico une con unos y con otros nos permite, bueno, hacer de ariete, ¿no? Hacer de una distancia en la cual, por medio de lo ideológico, de palabras, de gestos, de relaciones no materiales, ¿no? Vamos a entablar esos enfrentamientos, ¿no? De tipo ideológico. Tony, Sí, ya que me obligaste a hablar, no, mentira. Eh, obviamente. no, quizá más que aportar, a mí me parece importante reforzar un poco esto que venís planteando vos tan concretamente, la necesidad de entender y unificar algunos conceptos, algunos criterios, con respecto justamente a algo que a mí me parece fundamental poner en plató, que es la lucha de clases, ¿no? Esto que vos planteás todo el tiempo de definir lucha, o que ese va a ser, digámosle, que va a ser la columna vertebral de esta formación. Yo creo que ese es un término que tenemos que volver a poner en valor, porque bueno, Marx decía que la historia se repite, y creo que el cine nos permite también un poco despersonificar esta lógica bueno, de nuestra lucha hoy, ¿no? O sea, de que hoy somos la clase trabajadora o el campo popular, como quieran llamarlo, fragmentado, luchando contra Milei. Y capaz vemos muy pocas salidas al respecto porque nos sentimos minúsculos en esta lucha. Sin embargo, creo que despersonificar y también entender la historia y definir conceptos nos permite ubicarnos en espacio-tiempo y entender que justamente esto ya pasó, que existen matices, de que en algún momento, o sea, que no es la primera vez en el mundo que la clase trabajadora está fragmentada, lo decías vos, muy pocas veces en la historia de Argentina hubo un solo movimiento obrero organizado, ¿no? Así que nada, me parece importante, estamos viviendo un momento histórico, hoy nuestra central obrera está volviendo a hablar, que capaz hace 2, 3 años esto era impensable, hablar de la unidad nuevamente de las dos CTA, como un hito que se está dando hoy, que por lo menos yo lo miro con mucha, yo que soy joven, que no viví la fractura, que vengo hoy estudiando en libros la fractura, vengo pensando en que para mí es un proceso histórico y muy importante el que se está viviendo hoy, y por dar solamente ese ejemplo, ¿no? Así que bueno, me parece importante reforzar esta idea, valorar este espacio de volver a redefinir o a definir, ¿no? Ni siquiera redefinir conceptos tan básicos que hemos aprendido, que por lo menos yo he aprendido en mi juventud, y de los que hoy me siento lejano, ¿no? De los que hoy me siento lejano, en algún momento creo que a todos nos convenció la idea del fin de las ideologías, de que estamos muy lejos, de que tenemos que buscar volver al centro, por lo menos lo que me pasó a mí en mi formación política, de que uno tiene que ir buscando caminar o transitar en esos grises, y nos damos cuenta que eso permitió de alguna u otra manera, lo hablo de donde me toca, obviamente en mayor y menor escala, permitió eh, que hoy el poder lo tenga justamente una burguesía que no es muy diferente a las que vimos en los libros, la que vemos en los libros, de una persona como Milei en este caso, en un proyecto político claramente en favor al capitalismo, ¿no? A las clases dominantes. Y en esa lógica quiero ubicarme yo, o sea, estoy buscando en lo personal y también en lo colectivo poder ubicarme para poder reconocer a los míos
y bueno, que como clase trabajadora podamos disputar a esta clase dominante que hoy está tomando la Argentina para no enfrascarnos en que hoy es Milei. Y bueno, y cuando lo tumbamos a Milei, ¿qué pasa después, no? O sea, viene otro, capaz con otras ideas, pero representando justamente a esa clase dominante de la que nosotros como clase trabajadora tenemos que enfrentarnos. Así que nada, reforzar esa idea, celebrar, Mati y Ana, este espacio, me parece fundamental esta necesidad de volver a tomar estos conceptos y por sobre todo hacerlo desde el cine o desde algo que nos despersonalice para nada, por supuesto, para poder entender que no somos la única montaña en este mundo, en un mundo plano, sino que bueno, que efectivamente hay muchas historias parecidas, similares, peores, pero que nos pueden servir de insumo a la hora de empezar a construir el relato desde la clase trabajadora, ¿no? Nada más eso. Muchas gracias, Tony. Sí, ahí parto, no es que lo digan, ¿no? Pero a veces pasa cuando uno dice lucha de clase y demás, ¿viste? Piensa como si fueran corazón valiente, ¿no? Dos ejércitos que se chocan así. No, por lo menos en la historia argentina, que es la que nos toca, eh, la lucha de clases se expresa como enfrentamiento entre fuerzas sociales. Por eso el tema de ver unidad y alianzas, ¿no? Si no, no ves el peronismo, básicamente, que es lo importante, ¿no? Y también uno no ve hasta la propia heterogeneidad que hay en su sector de trabajo, ¿no? De que hay compañeros de distintos grupos sociales, ¿no? Que incluso participan de distintas acciones. Así que es importante lo de las alianzas de clase. Eh, y la fractura, la fragmentación, desde ya tiene una historia y una materialidad, desde ya en el resultado de quién tiene el poder hoy, ¿no? Pero digo, esa historia es importante hacerse preguntas, ¿no? Y desde ya, ¿quién se beneficia? La primera pregunta más simple, con esa fractura, y desde ya el que opera la fractura nunca está presente. Y lo que hace es potenciar ¿no? la destrucción entre lo que una vez fue una organización fraterna, ¿no? También procesar las luchas internas una gran discusión dentro de la clase trabajadora, quién conduce. O sea, no se terminan los problemas del poder aún en situaciones que pueda haber un grado de unidad importante. Los problemas del poder día a día amanecen con nosotros y día a día tenemos que estar ordenados para ordenarlos, ¿no? Es lindo lo que decía ahí también Romina de las producciones culturales, las producciones artísticas, porque nos permiten, ¿no? Disfrutar, ¿no? Dijo de la Cárcova, ¿no? Hay un documental precioso de un grupo, de una persona que lleva a un grupo que milita en el barrio, ¿no? Esa persona, y lo lleva por primera vez al Museo de Bellas Artes, al Museo Nacional de Bellas Artes, a ver Sin Pan y Sin Trabajo por primera vez, ¿no? Y registra ese momento. Es muy increíble, ¿no? Así que bueno, la primera pasión, dijo Descartes, es la admiración, el asombro. Y también en asombrarnos, reconocernos entre nosotros, ¿no? Incluso sin conocernos, sin saber quién es quién, la historia personal de cada uno, es muy importante para producir también resonancia, ¿no? Para resonar entre nosotros y salir un poco de esa vida cotidiana alienada en la cual convivimos. Y hacer de los conceptos herramientas, hacer de los conceptos algo que se pueda aplicar, ¿no? Porque si no dice, no, está todo bien, digo, el Manifiesto Comunista es un gran texto y un gran análisis de situación para 1848. Pero digo, tenemos que operacionalizar esas nociones. No son conceptos, no son noticias de la antigüedad ideológica nomás. Son también, digo, conceptos que tenemos que ir eh, apropiándonos, ir leyendo el diario con esos conceptos, ¿no? Ir midiendo las relaciones de poder con esos conceptos. Y de acá, seguramente, lo que les puedo pedir para aprobar la materia como profesor es si se animan a usar la escritura para una práctica militante, les voy a proponer, ¿no? O sea, el fin de la cursada es que ustedes pueden, digo, si quieren pueden escribir una crítica de cine, un comentario de una película, de una escena, una reflexión, es bastante libre, ¿no? Pero también si pueden usar la escritura para una práctica militante. Y con esto es para usarlo para la agitación y la propaganda, ¿no?
Si quieren pueden escribir una carta abierta, si quieren pueden escribir una convocatoria a una asamblea, si quieren pueden escribir un discurso, si quieren pueden escribir lo que quieran, ¿no? La idea es usar la escritura para nuestras prácticas militantes, ¿no? Y ver el lugar que tiene eso, ¿no? Para una convocatoria, ¿no? Para convocar a una huelga, para una nota en el periódico. Digo, usar la escritura, vamos a decir, en agitación, que serían que la usen para bajar ideas simples a todos los compañeros o para propaganda, ¿no? Ideas complejas para discutir en el mismo grupo en el cual pertenecen, ¿no? Y de ahí pensemos la escritura para todo lo que se ha usado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Se han usado para escribir programas, se han usado, digo, desde lo más complejo, ¿no? Los programas de la CGT, Huerta Grande, que siempre se citan, ¿no? Los programas de Retorno al Perón en el 65, los programas de la CGT-A, de la unificación del 73, del programa de Ubaldini, digo, se han expresado muchas grandes metas de la clase trabajadora. También se ha utilizado la escritura para hacer órganos de prensa, para discutir ideas, se ha utilizado la escritura como se utiliza diariamente para escribir. Hoy ya no hay por ahí muchos volantes, se usan mal flyer. Eso también podría ser un modo de usar la escritura para eso, ¿no? Y utilizando las 3 categorías más importantes del grado 0 para la clase 0, ¿no? Tiempo, espacio y personas. Y esas 3 cosas tan simples como tiempo, espacio, personas, nosotros las vamos a entender en términos sociales. Y cuando digo en términos sociales, cuando decimos tiempo social. O sea, son los tiempos de la lucha, los tiempos de los momentos ascendentes, descendentes, de los momentos de la ofensiva, de la defensiva, que eso nos va marcando temporalidades distintas a nuestra fuerza. Los momentos donde nuestro tiempo nos vuelve tal vez más replegados, en otros momentos nos vuelven en el teatro y somos protagonistas. El espacio es social, porque no es lo mismo hacer una acción en el centro de la ciudad que hacer una acción en nuestro barrio donde nosotros tenemos más legitimidad. No es lo mismo ir al territorio del enemigo que al nuestro. No es lo mismo hacer una acción en el espacio de trabajo que hacer una acción en un periódico, ¿no? Cuando uno escribe una nota en un periódico, digo, socialmente, ¿qué significa? Es un espacio social, ¿no? No es lo mismo escribir una nota en La Nación que escribir una nota en un periódico amigo de un vago amigo nuestro. O de nuestra propia organización, ¿no? Y también las personas, ¿no? Y con esto digo los personajes sociales, las personificaciones de intereses sociales, ¿no? Sea, digo, uno está como empleado en un lugar, está como empleado, está como trabajador. ¿Cómo te relacionás con alguien que tiene un funcionario que el Estado le delega autoridad, ¿no? Bueno, ahí tenés también esa diferencia, ahí tenés esa relación de poder, ¿no? Así que la persona no es solamente las personas, Juan, Pepito, sino socialmente que expresan, ¿no? Si es joven, digo la juventud, lo hemos conversado en más de oportunidad, también es una categoría social que irrumpe en el campo político, sobre todo a partir de los 60, ¿no? A partir de los mayos de acá y de todo el mundo, ¿no? De México, Argentina, Francia, donde quieran verlo. Así que bueno, persona, tiempo y espacios en términos sociales. Eso también vamos a ir significándolo, poniéndole, conversándolo, ¿no? Yo sigo hablando y distinguiendo categorías a ver cuál le interesa a ustedes, porque digo, realmente no es usar todo el tiempo en todas partes, ¿no? El tiempo es finito, es social y hay momentos en el cual uno está en un momento ofensivo, en otro momento defensivo. Y eso nos marca también un ritmo, ¿no? Eh, y si hay algo que puedo dejar como conceptos y un concepto que realmente es bello y me parece importante para entender la política, es una palabra que se llama kairos, una palabra que tiene un origen, ¿no? Eh, antiguo, pero digo, tiene que ver con el tiempo oportuno. Y no significa ser oportunista, sino el tiempo, incluso pueden leer a Maquiavelo así, ¿no? El tiempo cairológico es la acción en el momento justo, ¿no? Para el objetivo lograrlo, ¿no? No es lo mismo emprender una acción cuando arriba hay una fractura y uno aprovecha esa grieta, que te diría es una condición necesaria a veces de nuestras victorias. No es lo mismo tener, y por eso vamos a ver un poco la película El Capital, ¿no? Si esas fracturas existen y cómo podemos aprovecharlas, ¿no? Así que bueno,
también plantear esta palabra tan bella que es kairos, ¿no? El tiempo oportuno, ¿no? Para hacer política hay que tener un tiempo kairológico y no un cronológico. Le digo esto a una antropóloga y me mata, pero Es como al contrario. lo que me llamaríamos el timing para hacer las cosas, digamos. Claro, sí, sí, puede ser. Cuando uno dice normalmente así como tener el timing para... Sí. Sí, hay otra palabra latina que es ocasión, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Kairos. Es intraducible. Eso pasa con los conceptos, ¿no? Eso pasa con los conceptos. Son intraducibles, a veces, de un lenguaje a otro. Pero sí, el tiempo oportuno, yo no les digo nada y se les viene una imagen de una escena en su cabeza, seguramente. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? Y los dirigentes tienen olfato de eso. Saben cuándo es el momento correcto, ¿no? Eso lo hace un buen dirigente. Y lo hace un buen dirigente porque mira al lado de uno y están bien los compañeros, y le creen y están convencidos. Eso es lo importante, del tiempo cairológico, que no es Bueno, solamente... teóricamente, basándose en que aún no es el momento oportuno, es de alguna manera la justificación de ciertas dilaciones en términos de medidas más fuertes que, por un lado, un sector importante de la población le pide al sindicalismo y por otro lado el sindicalismo está como dilatando justamente en teoría, y no hablo de todos los sindicatos ni de todas las dirigencias, ¿no? Pero sí por ahí uno más confía, eh, falta ese momento oportuno, justamente porque miran a su alrededor y no todos los compañeros y compañeras están listos Sí, para ese vemos más momento. estamos viendo las Acá. limitaciones de los dirigentes, más que el tiempo cairológico, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Sí, pero por eso, bueno, hacia hablar de la dirigencia es muy amplio también porque hay mucha dirigencia y hay mucha dirigencia distinta una de otra, digamos. Pero sacando a esa dirigencia bueno, que está quizás no manejando los tiempos porque no le interesa dar la sensación manejarlos, pero también hoy una de las cosas que se charlaba en la plaza respecto de los momentos era esto de gente que por ahí participa de organizaciones pequeñas, incluso, o en estamentos pequeños de organizaciones más grandes, eh, y que la gente, o sea, la mayoría de los que son convocados a participar de movidas sindicales más fuertes que la del retuitear o el replicar desde lugares más seguros, no van, no asisten, no está esa voluntad mayoritaria de poner el cuerpo. Bueno, ahí, por eso digo, tal vez sería importante entender la historia de ese, ¿no? De esa dispersión o de ese no Ujú, poner el cuerpo, ver qué claro. opera, pero también ¿Qué es pasa? importante pensando, por ejemplo, la dimensión espacio, ¿no? A veces Mm, cambiando la escala uno a veces logra victorias, ¿no? A veces, bueno, no estamos para grandes, pero vas cambiando la escala, ¿no? A veces en una localidad lo puedes hacer. Digo, para el tiempo caerológico siempre hay tiempo, siempre hay tiempo oportuno. A veces cambiando la escala, cambiando los personajes sociales, ¿no? Cambiando las alianzas. Digo, por claro, ahí estamos viendo a alguien que se está desfavoreciendo de este proceso, de estas políticas, y podrían ser objetivamente un aliado nuestro. Y lo escuchaba ujú, hablar y si no, ni lo invito. Pero bueno, claro, hay que hacer un tratamiento especial con ese personaje social desde ya, ¿no? Estoy hablando de un ujú, comerciante, por ejemplo, yo qué sé, o de una cámara de comercio, yo qué sé. Digo, hacer política no son solamente los momentos expresivos, los momentos más divertidos, los momentos más heroicos, sino también tiene mucho de lo que se llama, si querés, la rosca, de lo que se llama, si querés, las conversaciones, de lo que se llama mucho tiempo en la formación de fuerza. es que Uno me parece, solamente hoy, perdón, no, termina, disculpa. no, no, Este, en la calle vos vas a ver es el momento de realización de la fuerza. mm, Lo que no vemos y lo que queda imperceptible porque no nos formaron para eso es cómo formar esa fuerza. Y tiene que ver claro, propongo estas dos dimensiones, unidad y alianza, ¿no? El poder se realiza en la fuerza, en la calle, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? En el enfrentamiento, en la lucha se realiza, ¿no? Pero depende de los grados de formación, de grados de unidad y de alianza que hay.
O sea, si querés te pongo ejemplos más bruscos, ¿no? No es lo mismo en una lucha callejera, por ejemplo, en una insurrección, donde se disputa el centro de la ciudad y moralmente tiene un valor importante para las masas y por otro lado para el Estado. Bueno, no el momento en el cual hay detenciones, que en el momento en el cual están reprimiendo, están queriendo herir a la persona. Está diciendo que es el momento de tal confrontación que no hay espacio para las detenciones. Bueno, Fíjate, yo pensarlo creo desde que el poder también, te permite ver cómo ejercemos nosotros el poder. Porque si no, siempre estamos viendo las heridas que nos dejan. Lo importante de esta propuesta es empezar a ver cómo ejercemos el poder aún sin saberlo. exacto. Es que a mí hoy pasó se dio una interacción bastante interesante con gente que yo no conocía, digamos, ya militantes de otros espacios. Y, y surgió el tema este que surge recurrentemente. Yo suelo ir a las marchas a todas las que puedo y en general eh, soy fotógrafa en todas las cosas y a través de la fotografía termino charlando con gente que no conozco. Entonces, eh, es un tema recurrente, obviamente hablamos de siempre lo mismo en estos contextos, y, y uno de los temas recurrentes es en este distanciamiento de las dirigencias, eh, lo voy a decir con todas las letras, no me estoy refiriendo a la CGT, que no está como en un lugar mucho más lejos de otras dirigencias de las que por ahí podemos hablar. Hay mucha militancia que siente que justamente cuando dejan de estar, y te digo literales palabras que me han dicho, en el barro al lado nuestro, y empiezan a estar en este lugar donde a veces están en el barro, pero muchas veces están en la rosca, en tus propias palabras, se empiezan a tomar distancia. Y yo lo que siempre, en mi idea por lo menos de eso, es que el otro también es necesario en algún momento, y la persona no se puede convertir en 5 personas para seguir permaneciendo en ese lugar original si tuvo la posibilidad de cumplir con ese otro rol, que no todo el mundo tiene la posibilidad de cumplir. Pero entonces, y ahí hay mucha gente que demanda esa distancia, ¿no? Pero no están en todas las marchas, no están hoy gran parte de las discusiones entre los jubilados, de las distintas sectores políticos y sindicales, era quién había estado todos los miércoles desde hace 2 o 3 años y quiénes no. Entonces, ¿qué lugar ocupaban dentro de esta resistencia? Porque habían estado o no habían estado, como una especie de estatus de quien luchó más, y terminaron peleando de una manera, la verdad, bastante fea. Eh, entonces, ¿cómo lograr desde el diálogo, ya sea los que son dirigentes o que lideran determinados espacios, que no es mi caso, yo no soy delegada, soy militante de ATE, pero no soy delegada. Pero hablo mucho, por ejemplo, y puedo hablar con mucha gente en distintos contextos. ¿Cómo lograr que en momentos como estos, que era lo que yo decía al principio cuando me conecté, eh, a través de estas charlas u otras que hay que dar, eh, se logre entender que todas estas cosas que pasan siempre sucedieron y que de alguna manera hay que dejarlas o resolverlas para poder movernos de este lugar y unificar. Y de pronto, que, no sé, como vos decís, si de pronto hay un representante de una asociación de comerciantes con el que en un determinado contexto es importante ir a hablar y a negociar porque lo necesitas de tu lado, no con cualquiera, no con todos, pero eso no es una traición a las bases, sino quizás una necesidad del contexto del momento, porque bueno, de poder ver cuál es tu objetivo de lucha en ese momento, ¿no? Como todas esas cosas que van apareciendo en momentos tan complejos como este. Y son simples, ¿no? Podrían ser como
un protocolo de hacer política, ¿no? pero claramente Eh, no lo están porque es una de las claro, grandes razones del fraccionamiento inmenso que hay claro, de los espacios y dentro, dentro del espacio, que es dentro del peor. espacio. Eso es una imagen de época muy fuerte, digo, otro día si quieren vemos como los tres campos de la lucha de clases, ¿no? Que sería la lucha política, económica y teórica. Mm, Desde ya es más fácil ver el campo político, ¿no? El campo económico, pero lo que uno llama lucha teórica no es lucha libresca, sino es lucha por la conducción. Cada hecho está procesado por las tres cosas, ¿no? Eh, pero una cosa es que uno luche teóricamente, yo qué sé, dando los mejores discursos, con un programa escrito, disputando por la cantidad de personas que hay o no hay, y otra cosa es ya haciendo un presente a ver quién vino a más marcha, ¿no? Nos está hablando de una época en la cual desde ya los cuadros intelectuales son muy importantes para desarrollar ese grado de unidad. Y si no, te propongo ver como reflejo lo que pasa arriba en esta película del Capital y también lo que pasa en esta aristocracia financiera que hoy nos gobierna, ¿no? Entre ellos se matan todo el tiempo, sí, pocas cosas hacen juntos, ¿no? mm, Pero cuando las tienen que hacer, tienen su programa, tienen sus total, cuadros intelectuales y lo hacen. Y la alianza, compañeros, compañeras, dura lo que dura para el objetivo que se hizo. No es tampoco mm, un enamoramiento. Digo, las alianzas, incluso hasta los resultados electorales. Digo, una alianza por un resultado electoral dura hasta que dura el resultado electoral. Ya el lunes a la mañana, otra vez a totalmente, negociarla. Y ujú, de eso trata de pensar las alianzas, de una posición activa, de que el otro también va a querer imponerme su programa de un modo persuasivo o de un modo a veces más regresivo. totalmente, Pero bueno, y otra cosa importante que dijiste, en otra relación muy importante para pensar el poder a la hora de la historia, que es la relación dirigentes-dirigidos, que a mí me mm, parece una relación que se puede disolver en un momento de la historia. Pienso más para ah, adelante también. Pero bueno, claro, la relación dirigente-dirigido, cuando a vos tenés la función de dirigente, todo el mundo te mira a ver qué haces. todo el tiempo. Y esa función histórica tampoco se reemplaza diariamente. ¿No? Tampoco, No, digo, y si querés, el lugar de la mm, CGT no es reemplazable por cualquier espacio, digo, históricamente tuvo un lugar de una central tan importante, incluso representa a trabajadores del capital más concentrado, ujú, eh, de ramas importantes de la actividad. Así que digo, cuando uno critica ciertos comportamientos de ciertos sectores dirigentes de la sociedad, está diciendo también que tampoco es fácil reemplazar ese espacio, ¿no? Por no, ejemplo, cuando uno le dice, che, ha delegado al sector, y bueno, ¿por qué debe ser el que me dirige, entre comillas, ¿no? O el que debe poner la cara porque tiene la cobertura gremial, etcétera, etcétera, ¿no? Después se puede discutir la dirección que toma, ¿no? Que es también parte de la disputa, de lo que uno llama lucha teórica. Pero bueno, bienvenida a pensar esto y bienvenida a tratar de ordenarlos nosotros, porque si nosotros no estamos ordenados, la coyuntura, viste, es un ruido constante en el cual nos aplasta. Y bueno, cambiaremos un poquito de escala para tener una victoria y desde ya nadie es el mismo después o la misma después de una victoria. Son metamorfosis muy fuertes. ujú, totalmente, totalmente, es así. Y ¿Les Qué además parece? ganas, qué ganas de esa metamorfosis, te diré. Ah, bueno, por ahí. y que igual las luchas, o sea, las luchas de poder no se terminan nunca. Y hay determinadas luchas que son inagotables e interminables y que también hay que saber y entender esto. Para mí es algo muy importante y yo como particularmente en lo personal lo aprendí militando en el No a la mina de Shell, donde nosotros sabemos que año tras año, gobierne quien gobierne, y llueva, truene o caiga nieve, eh, hasta tanto no exploten ese recurso, van a seguir queriendo ir a por él y a explotarlo de la manera más barata y con menos costo para las empresas extractivistas. Entonces, no importa cuántas veces gane cada una de las batallas, la guerra no se va a terminar nunca. O sea, de hecho, ojalá que no se termine, porque si se termina quiere decir que lograron Que extraer. se pusieron. Claro. Exacto. Sí, si Entonces, a quieren. mí creo que la lucha de los trabajadores es como un poco
similar en ese sentido. No se termina nunca. O sea, Por eso ojalá que algún día se termine, pero la veo, o sea, como, bueno, ojalá. en Pero este sentido podemos cerrar con ese ejercicio, ¿no? Para pensar ya la noción de lucha, digo, para hacer de la célula de nuestro análisis, la unidad discreta, la unidad, el operador metodológico, ¿no? Hay un teórico de la guerra, tal vez el teórico más lúcido de la burguesía en su momento ascendente, que es Clausewitz, tiene su gran libro de la guerra, en el cual, digo, en un momento el tipo, a diferencia de otros teóricos, no encubre el enfrentamiento, sino lo teoriza, ¿no? En ese sentido, digo, un cuadro lúcido de la burguesía. Se pregunta, ¿dónde inicia la guerra? ¿En el ataque o en la defensa? Y no es para que lo respondan cada uno en sí mismo, ¿no? Uno de esos, lo que hace una traducción, la lucha, para nosotros es la lucha, no es la guerra, en términos de percepción. Pero bueno, inicia en la defensa. Por eso viene a cuenta de lo que vos decías, ¿no? Muy interesante, digo, que nunca se termine la lucha porque significa que se impusieron. Así que bueno, con este disparador, ¿les parece ir cerrando? Era solo de presentación hoy y estamos muy charletas. Walter no charló, pero seguramente el viernes que viene va a venir con esos. Anda con problemas de garganta, pobre, de Río Negro, dice Río Negro. Así que bueno, puede haber muchas superpotencias, pero la CTA también es una de las superpotencias. Así que hay que creérsela. Somos toda la clase en un cuerpo a veces. Y, y pensar con todo el cuerpo es lo que vamos a hacer de algún modo, ¿no? Porque si seguimos pensando también con categorías del enemigo, adversarias, también nos van a ganar, ¿no? Si seguimos pensando en términos de competencia, va a ser difícil superar nuestros problemas, ¿no? Y pensar en cooperación, pensar la diferencia, no es fácil. No es fácil construir alianzas con quién, con alguien que no te llevas bien, porque son de otro grupo social, tienen otros intereses. Así que bueno, bienvenidos a rodear el problema hasta poder ordenarlos. Y muchas gracias. ¿Les parece? Y retomamos el viernes que viene. Bien, Buenísimo. muchas gracias, Matías. No, gracias a sí, ustedes. Un quiero paz. decir una cosa. Yo el viernes que viene, por si no logro